Buenos días a todos. Hola mi gente. Yo soy un islandés que enseña islandés para hispanohablantes y, y yo quiero decir a ustedes bienvenidos al canal. Eso es su primera vez. Yo espero que ustedes se suscriben o dejan comentarios o ven los otros videos. Pero ahora vamos a empezar a hablar sobre el tema de hoy. Si ustedes vieron el video que yo hice la vez pasada, yo hablé sobre los verbos que tienen u, you y yo, como ustedes ven en el ejemplo, y cómo ellos cambian a i. Por ejemplo, a púa cambia a yepi, al yua, yeglig, al pioda, yegpith. Y, y yo siento que yo pude explicar la cosa en otra manera que yo voy a hacer hoy. Ese es como un parte 2 del video que hice la vez pasada. Y porque hice un video desde poco hablando de eso. El u, you y yo, verbos, cómo cambian ahí. Y qué son las reglas y todo eso. Pero yo quiero explicar eso en una manera mejor, que sería tal vez más fácil. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar con u. Yo voy a hablar otra vez sobre ese verbo u, los verbos u que cambian ahí, finalizando ese video. La cosa es que Apúa es a vivir en un lugar. Si ustedes vieron el otro video que yo recomiendo que ustedes que ustedes lo harán, ustedes lo harían. Eso es a vivir en un lugar. Porque a vivir en un lugar y vivir como vivir su vida, así vivir corporalmente es otra cosa. Por ejemplo, la leva. Pero no vamos a hablar tanto de eso. Vamos a empezar a hablar sobre esa cosa, sobre ese verbo y todo eso. Por ejemplo, en el video pasado que yo hice, yo hablé mucho sobre los verbos que parecen a ese y etcétera. Pero la cosa es, eso es el único verbo. Y yo miré en muchos lados. Ese parece que es el único verbo que se declina así. Por ejemplo, en el presente es si vamos a hablar en primera persona. Y después el plural. Y después ya vamos a hablar en el presente. Ya, empezamos. Primera persona. Yegpi, segunda persona. Þúpir, tercera persona. Hanpir, hunpir, þaðpir. Plural. Primera persona o como en plural. Við búum, vivimos. Þið búið, vosotros viváis, ustedes viven. Þeir búa, ellos viven. Þær búa, ellas viven. Þau búa, el neutral viven. Recuerda que el þau es el neutral. Y como parece así, sí hay verbos que declinan así, pero si vamos abajo en el preteritivo o en el pasado, es decir, el verbo que significa el pasado, como yo vive, por ejemplo, viví, o yo comí, o etcétera, o lo que sea, pero en este caso es el vivir en un lugar. Vamos a empezar con el ejemplo, en el singular. Primera persona, ég bjó. Segunda persona, þú bjóst. Tercera persona, hann bjó, hún bjó, það bjó. En plural, við bjuggum, vivimos. Þið bjugguð, vosotros viváis, o ustedes vivieron. Ustedes vivieron en un lugar.
Their ellos vivieron. Their ellas vivieron. Their recuerda, es el tercero género, o como, no tercero género, pero como hombres y mujeres, se debería decir. Vale, el punto es la única vez que el pasado y ese presente existe con esas formas en un verbo. Así ustedes no tienen en realidad aprender otros, como muchos verbos que son así. Parece que eso es el único. Por ejemplo, yepi, yepio, porque la mayoría no son así. Por ejemplo, es yesni, yesniere. Otros son así. O yetib, yetibde. Es que hay, y yo hablé sobre eso en el otro video, que la mayoría de los verbos que parecen ese son verbos suaves, porque esto es un verbo fuerte. Porque todos los verbos que terminan con ade, que yo hablé sobre en los videos, en el video que hablaba sobre verbos suaves. Recuérdase que en islandés y todos los idiomas germanos hay los verbos suaves y fuertes. Y ese, por ejemplo, es un verbo fuerte. Si ustedes no recuerdan que es un verbo fuerte, eso también, si ustedes pueden hablar inglés, eso también existe en inglés, por ejemplo, I swam, y etcétera, para nadar. Pero no vamos a hablar tanto de eso. La cosa es, eso es el único verbo así ustedes no tienen en realidad como memorizar o recordar muchos así. Eso es el único. Y así sí. Y el otro es que casi todos los otros que son parecidos son verbos suaves. Y yo hablo sobre ellos en el video pasado. Pero vamos a seguir. Así recuérdese. En ese verbo u que se cambia a i en el presente, es así. Si tiene el pasado vio. Así solo tiene que recordar ese verbo y sus formas. Y yo quiero decirlo antes que para hablar de eso, no les preocupan por eso. Eso es solo el u que cambia i. Y con ese verbo que es abua, a vivir en un lugar. Y en el presente es vi, y en el pasado es vio. Vamos a seguir. Y aquí tenemos los verbos que cambian el u, cuando hay una j y un u, que se cambia un i. Y el i es un y con acento. Que también era en el ejemplo pasado, el u que se cambia a un y con acento. Si ustedes están viendo el video ahora y ustedes no han visto los otros, yo recomiendo que ustedes lo ven para, ustedes lo verían para no perderse hablando de eso. Porque no es complejo, no es tan complejo en realidad, pero si uno no sabe los pases, puede ser un poco confuso, pero vamos a seguir. Y ustedes ven en esos ejemplos, la cosa es con la gramática, todo tiene sentido. Hay muy pocas excepciones y todo tiene su lógica, su manera en general. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos que vamos a hablar sobre esos. Por ejemplo, el primero, ashua, y eso es a chupar, puede ser por cualquier cosa, en realidad, como en español. Y parece que solo hay esos son los tres que yo encontré. Y yo no encontré otros, así yo creo que esos son los más comunes. Y que ustedes ven en todos, y no hablo sobre eso en el ejemplo, en el principio, pero cuando mostraban el graf, que era U y U y yo, que cambia Y con acento, y
Hay un G después el U. Así, eso es para recordar. Y recuérdese, U con acento es U y U sin acento es E. Pero vamos a seguir. Para ejemplo, vemos acá Ashua y en primera persona es Yexig. En segunda persona, Þú sigur. Tercera persona, Hann sigur, Hún sigur, Það sigur. Plural, Við sjúum, Þið sjúið, Þeir sjúa, Þær sjúa, Þau sjúa. En el pasado, ahora vamos a hablar sobre el preteritivo, disculpa, que es el verbo pasado. Ég saug, segunda persona, Þú sögst. Tercera persona, Hann saug, Hún saug, Það saug. Y en el plural, Við sögum, Þið suguð, Þeir sugu, Þær sugu, Þau sugu. Y bueno, hablar sobre eso cuando ustedes están hablando sobre una respiradora o es como en español, sobre cualquier cosa en realidad. Y ahora vamos a hablar sobre a volar, que es a fljúa, así primera persona en singular. En el presente, ég flýg, segunda persona, þú flýgur, tercera persona, hann flýgur, hún flýgur, það flýgur. Plural, við fljúum, þið fljúið, þær fljúa, þau fljúa. Y ahora vamos a hablar en el pasado. Ahora en primera persona. Ég flaug, þú flaugst. Segunda persona, þú flaugst. Tercera persona, hann flaug, hún flaug, það flaug. En el plural, við flugum, þið fluguð, þeir flugu, þær flugu, þau flugu. Y ahora vamos a hablar sobre mentir. Aljúa. Así en primera persona, ég lýg. Segunda persona, þú lýgur. Tercera persona, hann lýgur, hún lýgur, það lýgur. En el plural, við ljúgum, þið ljúgið, þeir ljúga, þær ljúga, þau ljúga. Y ahora en el pasado, primera persona, ég laug. Segunda persona, þú laugst. Tercera persona, hann laug, hún laug, það laug. En el plural, við lögum, þið löguð, þeir lögu, þær lögu, þau lögu. Y yo solo quiero decirles, antes que voy a hablar sobre todo eso, que el ustedes o vosotros y ellos son vale, vosotros lögud, ustedes lögud, y ellos lögud. Pero en general, en islandés, cuando hablan, muchas veces el ed que es detrás allá, lo quitan que en la segunda, tercera persona. Disculpa, en la segunda persona plural, para mentir en el pasado. Luego, a veces no digan eso y solo digan luego. Y eso es como en español, cuando en el español de Latinoamérica, que el tercera persona plural y la segunda persona plural a veces son casi iguales. Por ejemplo, ustedes comen y ellos comen. Y aquí es igual, luego, y ya. Pero eso es una simplificación que yo creo que pasa con muchos idiomas. Pero ya vamos a seguir hablando. Y yo quiero decirles, como ustedes ven, todo parece casi igual. Se parece gramaticalmente igual, todo. Es como una forma,
Por ejemplo, primera persona de chupar es yesig. Primera persona de volar es jeg flyg. Y primera persona en mentir es je lieg. Y el pasado vamos ahora a hablar en el pasado, así en el preteritivo. Primera persona o segunda persona, tú lögst, tú sögst. Y para chupar, tú sögst, para volar, tú flögst. Y a mentir, tú lögst. Y como es en segunda persona todo eso. Y es la misma forma en todo lado, por ejemplo, en el chupar, vi sögum, y en a volar, vi flögum, y a mentir, vi lögum. Y es la misma cosa. Y otra cosa que yo quiero decir a los hispanohablantes que pueden hablar inglés, a volar es casi como en inglés, a flyua, en inglés to fly. Y a mentir, a ljua, to lie. Sí, ljua, lie. Por ejemplo, uno puede casi escucharlo hablando en la primera persona. Jeg lieg, I lie. Jeg lieg, I lie. Y es porque islandés e inglés son idiomas en la misma familia lingüística, como yo han dicho muchas veces. Los dos son idiomas germanas, disculpa. Así, recuérdense eso. Eso tal vez puede ayudarles con su proceso, con el aprendizaje, si ustedes pueden hablar inglés. Pero vamos a ir al otro ejemplo. Y aquí vamos a hablar sobre el verbo yo, como yo cambia a i. Recuérdase, el i con y. El y con acento, disculpa. Por ejemplo, aquí, a ofrecer, a bjóda. Y mira, los ejemplos son a bjóda, a ofrecer, a sjóda, a abrir, como abrir agua, a rjóda. Eso es como hacer algo rojo. O a poner tal vez un líquido encima, algo. Pero en general, gente lo habla sobre sangre o algo así. Pero esos en realidad son los ejemplos que yo encontré que son los más comunes. Y vamos a empezar a hablar. Al bjóda, ofrecer. Primera persona en el presente. Ég býð, segunda persona. Þú býður, tercera persona. Hann býður, hún býður, það býður. En el plural. Við bjóðum. Þið bjóðið. Þeir bjóða. Þær bjóða. Þau bjóða. Y en el pasado. En el singular. Primera persona. Ég bauð, segunda persona. Þú bauðst, tercera persona. Hann bauð, hún bauð, það bauð. Y en el plural. Við buðum, ofrecimos. Þið buðuð. Ustedes ofrecieron. Þeir buðu. Þær buðu, þau buðu. Ellos y ellas ofrecieron. Y sí, y vamos ahora a hablar sobre abrir agua, por ejemplo. Esa palabra es muy común en Islandia porque siempre en el pasado, siempre islandeses pusieron la comida en agua y lo calentaban. Y a sjóda es hacer eso. Que si ustedes hablan inglés es parecido a la palabra seething water, por ejemplo, agua que se está hirviendo mucho. Pero vamos a seguir. Að sjóða. Ég síð. Primera persona, disculpa. En primera persona y en el doble singular. Primera persona. Ég síð. Segunda persona. Þú síður. Tercera persona. Hann síður. Hún síður. Það síður. En el plural. Við sjóðum. Þið sjóðið. Þeir sjóða. Þær sjóða. Þau sjóða. Y ahora vamos a hablar en el pasado.
Jeg soy, disculpa, el singular, primera persona. Jeg soy, segunda persona. Þú soist, tercera persona. Hann sauð, hún sauð, það sauð. El plural. Við suðum, þið suðuð. Þeir suðu, þær suðu, þau suðu. Y eso es como hebrimos, við suðum, ustedes hebrieron, þið suðuð, y ellos, ellas hebrieron agua, por ejemplo. Þeir suðu, þær suðu, þau suðu. Y ahora vamos a hablar sobre rioda, y eso, recuérdense, eso es como poner líquido en general. Gente usa eso para hablar sobre a poner algo rojo en algo. Porque como ustedes ven, R y el ed, maya, que tal vez tienen el significado desde el pasado, algo rojo y tal vez sangre. Pero vamos a hablar. Vamos a empezar. El primer ejemplo, el singular. Jeg síð, segunda persona. Þú síður, tercera persona. Discúlpame, discúlpame, yo lo dije mal. Yo estuve pensando en abrir agua. Mira, ok, arrioda, primera persona singular. Ég ríð, segunda persona. Þú ríður, tercera persona. Hann ríður, hún ríður, það ríður. En el plural, við rjóðum, þið rjóðið, þeir rjóða, þær rjóða, þau rjóða. Y en el pasado, ég rauð, singular, en el singular, primera persona. Ég rauð, segunda persona. Þú rauðst, tercera persona. Hann rauð, hún rauð, það rauð. El plural, við rauðum, þið rauðuð, þeir rauðu, þær rauðu, þau rauðu. Y yo quiero decirles que sobre ese verbo que muchos islandeses pueden malentender cuando lo usan, porque hay como una jerga, como una grosería que parece a esa, así, pero solo en el presente, cuando ustedes hablan en el presente, pero en general islandeses no usan esa palabra en el presente. Y en realidad, general, solo lo usan en el infinitivo. Pero, vale, es solo para mostrar a ustedes ejemplos. Así ustedes ven que es igual en todos esos tres. Así, ég býð, ég síð, ég ríð. Segunda persona, þú bauðst, þú sauðst, þú rauðst. En el plural, en el presente, por ejemplo, ellos, sí. Þeir bjóða, þeir sjóða, þeir rjóða. Como ustedes ven, hay una forma, y muchos verbos no son así. En realidad, pocas veces usamos esas palabras. Lo más comunes son bjóða y sjóða. Y sí, y en los otros ejemplos igual. La cosa es, sí, yo creo que no tengo que hablar mucho sobre eso, pero sí, yo creo que ustedes saben bastante. Yo solo quería explicar eso por ustedes. Vale, eso es el fin del video. Yo solo quería hacer otro video, así ese video para explicar esos verbos en una manera más básica. Esos son los únicos ejemplos que encontré que son los más comunes. Y en general es que uno, por ejemplo, usa mucho a vivir en un lugar, por ejemplo, a Púa. Y uno tocaría saber eso. Uno tocaría saber eso hablando con un islandés. Pero en general yo siento que me está bien explicado ahora. No necesita más explicaciones.
Y como ustedes ven, hay una forma. Y no les preocupa. No les preocupa con el idioma. Eso va a llegar con el tiempo. Y esos videos solo son para ayudar. Y ya, vamos a seguir hablando sobre, hay dos formas más y para dar a ustedes una imagen. Y en realidad uno no le tocaría saber eso. Yo siento así. Uno podría aprender cada verbo aparte. Pero yo siento que es bien por ustedes saber eso. Si, es bien que esa información está en la red, está en YouTube o lo que sea, para que los estudiantes pueden encontrar esa información, aprender cómo es, si quieren más información o saber más, porque cuando uno está aprendiendo un idioma, uno siempre pregunta por qué es así, etcétera, etcétera, aunque uno en general nunca lo hace con su propio idioma. Pero yo quería dejar esa información acá y ya. Pero vale, eso es todo hoy. Yo espero todo pasa bien con sus estudios. Y ya, vemos en el siguiente video. Por favor, suscríbanse y dejan un comentario. Hasta la próxima.